Hola amigos, ¿cómo están? Espero y todo bien. El día de ayer estuve con un amigo Ricardo, que es el peluquero de mi hijo Alex, y ahí, mientras se tienen las sesiones de corte de cabello, platicamos de filosofía y ayer le comenté que iba a subir un video de lo que ayer le comentaba y es en relación a lo que el filósofo francés Paul Ricoeur denomina los tres grandes maestros de la sospecha en nuestra historia o filósofos de la sospecha. Ellos son Marx, Nietzsche y Sigmund Freud. Los tres se caracterizan por tener una crítica o que tuvieron una crítica muy fuerte a las instituciones, a la academia, a la religión, a los grandes pensadores de sus épocas, en lo cual generan una sospecha en relación a que si las afirmaciones, las teorías, realmente tenían un contenido de verdad. Y esto en relación a lo que observaban es, pues ya sea a nivel social o a nivel individual, pues en aquel entonces toda esta academia, toda esta carga filosófica, parecería no dar cuenta de lo que afirmaban. Y bueno, en este caso me voy a enfocar en Nietzsche, que a nivel histórico pues sería el segundo maestro de la sospecha. Y bueno, al igual que sus otros, o los otros dos pensadores, es muy controversial. Y bueno, podemos estar de acuerdo o no en sus afirmaciones, en sus ideas, en su filosofía. En mi caso, pues bueno, en los tres maestros de la sospecha, pues hay varios elementos que yo no comparto. Sin embargo, tengo que reconocer que su nivel de crítica, su nivel de reflexión, su nivel de pensamiento es muy importante entenderlo, estudiarlo, comprenderlo, porque por ejemplo en el caso de Nietzsche, pues se le considera como uno de los pensadores más influyentes para los futuros filósofos y pensadores del siglo XX. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de Nietzsche. Esto es una muy breve semblanza. Tomo elementos de un libro de historia de la filosofía que es de Abad, algunos libros que he leído de él, como el caso de los ídolos, el anticristo, y también de un audiolibro que tuve la oportunidad de escuchar, que son unas clases de los profesores Solomon y Higgins de la Universidad de Texas en Austin, que hablan de Nietzsche. Y bueno, lo primero es, bueno, Nietzsche nace en 1844, muere en 1900, nace en lo que hoy es Alemania, pero en aquel entonces pues era Prusia. Y como lo comentaba, Nietzsche tuvo una audacia, un atrevimiento muy fuerte de hacer una crítica muy dura, muy directa a todo lo que en aquel entonces se asumía como lo correcto, la academia, la religión, los filósofos mismos. Entonces, voy a compartirles algunas de las ideas de este pensador y también, por lo mismo de su controversia, pues siempre ha sido sujeto a muchas críticas y justamente el profesor Solomon y Higgins hacen pues algunas aclaraciones en relación a estas críticas. Y cerraremos pues con algunas frases célebres del mismo Nietzsche. Entonces, bueno, lo primero es, voy a hablar como en primera persona un poquito en lo que diría Nietzsche. Bueno, pues lo que nos diría es los valores, las instituciones religiosas, la academia, la filosofía occidental están agotados. Han perdido su valor con las personas. No tienen la suficiente fuerza y poder para valorizar y darle sentido a la vida. La sociedad está en decadencia. Nada por lo proclamado por la filosofía, la religión y la cultura occidental anteriores merecen ser defendidos. Se deben replantear los valores morales. La verdad, el bien, la justicia, son todos inventos del hombre.
lo verdadero y lo que hay que aceptar es la vida, con sus problemas, enfermedades, tragedias y voluntad de vivir que sacrifican cualquier idea tradicional. Nuestra existencia es anterior al bien y al mal, por lo tanto somos inocentes. No existe un deber al nacer, no existe el pecado. Lo bueno y todo lo que se le debe permitir al hombre es aquello que crezca su sentimiento y voluntad de poder y lo haga vencedor. La felicidad es el sentimiento de que el poder crece. Lo maligno es la aceptación de la debilidad. El hombre es voluntad, pero voluntad de poder, que pretende ser siempre original, individual y líder. Ser el vencedor y no el vencido. El hombre es el sentido de la tierra y no algún ideal sobrenatural. Entonces, amigos, en este sentido, Nietzsche se enfoca a comprender el hombre no como quisiéramos que fuera, sino como en realidad es. Y en este tenor, por ejemplo, él habla de que el principal motivante del hombre, lo que mueve al hombre, es esta voluntad de poder, es esta superación. Eso es el motivante del hombre y no otras cosas que nos gustaría que fueran los motivantes. Entonces, de esta manera hace afirmaciones más enfocados en describirnos tal y como somos, desde la óptica de Nietzsche. Por ejemplo, en algunos términos de crítica, si se dieron cuenta en estas afirmaciones que hice, habla mucho de que lo más importante es la vida. Y, por ejemplo, en el libro del ocaso de los ídolos, él sugiere que, por ejemplo, Platón, al hablar de la vida después de la muerte, el alma eterna, si recuerdan en esos capítulos que hablamos de Platón, pues Platón proclama que eso es lo importante, la vida después de la muerte, lo que va a continuar el alma después de transmigrar de un cuerpo a otro. Y digámoslo así, la parte menos importante pues es quizá esta transición en el cuerpo, ¿no? Pero la vida eterna, la vida después de la muerte es lo importante. Y por ejemplo Nietzsche afirma y dice, Platón habla de la vida después de la muerte porque es una persona que odia la vida, porque lo más importante es la vida misma, ¿no? Entonces se le considera de una filosofía vitalista. Dentro de pues muchas de las acusaciones que tuvo Nietzsche, me gustó estas clases en audiolibro porque de alguna manera aclaran algunos aspectos. De nuevo hay afirmaciones o parte de sus ideas que, bueno, yo no necesariamente comparto, pero me parece importante hablar de estas acusaciones que tuvo y cómo los profesores tratan de aclarar o ser más objetivos en las mismas. De las primeras acusaciones clásicas es que Nietzsche pues estaba loco, ¿no? Y lo que nos dicen los profesores es realmente sí, él murió de demencia, o sea, con una demencia, pero todas sus obras fueron antes de esta enfermedad que él tuvo, ¿no? Entonces queda refutada esa acusación. También se habla que Nietzsche odiaba a las mujeres, pero lo que nos afirman los profesores es que realmente lo que no admiraba eran los role models, hombres de su época, ¿no? Contemporáneos de su época, y por lo tanto, el que la mujer quisiera igualarse a ellos, pues no iba a ayudar de mucho y le parecía conformista. Entonces él abogaba porque las mujeres fueran originales, ¿no? Y no hicieran esta copia de aquellos role models. También se afirma que Nietzsche odiaba al cristianismo. Y bueno, los profesores nos indican que no en un sentido amplio y total, es decir, Nietzsche hacía una crítica, y lo pude ver en el libro del Anticristo, que hace una crítica muy ardua, muy fuerte a la iglesia y a los líderes religiosos, pero no así al Jesús histórico, a sus ideas.
Y en el caso de la iglesia, pues sí, el ataque fundamental es hacia la institución y hacia su forma de hacer sustento económico, ¿no? Y él habla, por ejemplo, en este sentido, que el peor fraude de la historia, lo que ha hecho más daño a la humanidad, es la invención del concepto del pecado. Porque bajo este concepto, el hombre nace debiendo, nace débil. Y para Nietzsche, en su ética y moralidad, todo lo que nos hace sentir débiles, frágiles, eso es lo malo. Y lo bueno es aquello que nos hace ser fuertes, vencedores. Entonces, para él, algo que ha hecho mucho daño en la historia es este concepto del pecado, y lo considera como un fraude porque a través de este concepto la iglesia es como se sostiene económicamente, como sostiene a sus seguidores. Y bueno, en este sentido práctico sería, pues nacemos con el pecado, entonces tenemos que ir a la iglesia para bautizarnos y obviamente ahí hay pagos, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta parte de fraude histórico y atentado contra la verdadera superioridad del hombre es lo que él le llama el gran fraude de la historia a través del concepto del pecado. También Nietzsche tuvo obras que al hablar de esta parte de voluntad de poder, de ser vencedores, de ser líderes, tuvo varios de sus libros adoptados y leídos por los nazis. Y a él se le confunde que fue nazi y que odiaba a los judíos, ¿no? Pero históricamente, pues, el partido nazi no había nacido, ¿no? Cuando Nietzsche estaba vivo y escribiendo sus obras. Y también hay evidencia que pues realmente él era antimilitar y antinacionalista. Incluso criticaba a los propios alemanes cristianos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no hay evidencia de que tuviera una crítica a los judíos o que haya sido nazi. También se habla de que buscaba una raza superaria, ¿no? Y bueno, Nietzsche habla del superhombre, pero otra vez va en un sentido de que lo moral, lo bueno para él, es hacernos creer que somos vencedores, que debemos de buscar la superación, el poder. Entonces habla de ese superhombre, pero obviamente pues esto lo interpretan los nazis como el superhombre ario, ¿no? Entonces, pero no, definitivamente Nietzsche no hace una liga a la raza en sí, ¿no? Sino habla del hombre como ser humano. También se dice que Nietzsche era nihilista, y en mi punto de vista sí, Nietzsche empezó siendo nihilista. Nihilista es que la vida no tiene sentido, que no hay valores, no hay moral, ¿no? Y yo creo que él sí empezó siendo nihilista porque definitivamente hace una crítica a los valores de su época, hace una crítica a la academia, y que pues con todo lo que existía en aquella época, para muchas personas la vida no tiene sentido, ¿no? Pero sin embargo él evoluciona y al final se posiciona más como un filósofo vitalista y justamente replantea, pues ahora tenemos que reflexionar como realmente cuáles son los valores que nos van a hacer superarnos, ser mejores, ser triunfadores. Y bueno, también se habla de que Nietzsche realmente no fue intelectual, no fue filósofo, sino más bien parecía un poeta, ¿no? Porque su escritura es complicada, se le llama también hiperbólica, se ve también características retóricas. ¿Se acuerdan del concepto de retórico, ¿no? De retórico, lo válido en lo retórico es el convencimiento, no necesariamente el componente de verdad. Y bueno, lo que reflexionan los profesores es que justamente, y quizá intencional, Nietzsche lo hacía para tocar la parte emotiva y emocional en las personas. Es decir, intencionalmente hacía así sus escritos, sus frases, para que tocaran el sentimiento, porque una vez que se tocan las emociones, pues es como las personas hacen las reflexiones más profundas acerca de su existencia. Entonces, en este sentido, pues bueno, Nietzsche tuvo varias frases que me gustaría compartir algunas dentro de esta breve semblanza. Y una muy clásica de él es
el individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Si lo intentas, a menudo estarás solo y a veces asustado, pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Otro clásico es: la palabra más soez y la carta más grosera son mejores, son más educadas que el silencio. Una más es: los que eran vistos bailando se les consideraba locos por aquellos que no podían escuchar la música. Una que también me gusta es: la manera más segura de corromper una juventud es mandarle sostener en una estima más alta a los que piensan igualmente que los que piensan diferente. Y bueno, cerremos con esta frase. Digo, tiene muchas, pero esta, cerrando, me gusta mucho, es: si quieres volverte sabio, primero tendrás que escuchar a los perros salvajes que ladran en tu sótano. Y bueno, amigos, pues esta es una muy breve semblanza de Nietzsche. Espero les haya gustado. Y bueno, esto fue en relación a lo que platiqué ayer con Ricardo y le comenté, subiría un breve video. Posterior, en otra oportunidad, podemos también subir un video de Carlos Marx y de Sigmund Freud, el cual Sigmund Freud, como filósofo de la sospecha, se ve altamente influenciado por Nietzsche. De hecho, él habla que ya no quería seguir leyendo a Nietzsche porque si no le quitaría toda la originalidad en sus escritos. Y bueno, lo que nos hace ver Freud, pues es que no somos dueños de nosotros mismos. Es decir, nos da, como decía el filósofo Carlos Blanco, un ingrediente de humildad a la raza humana, porque antes de él creíamos que éramos dueños de nosotros mismos. Él tiene la sospecha que no, y es donde promueve su teoría del inconsciente, de estos impulsos sexuales que también controlan nuestro comportamiento y de los cuales no somos dueños. Y bueno, toda esta parte de impulsiva proviene, y hay escritores que lo ligan a este motivante del hombre que define Nietzsche, que es como la voluntad del poder, ¿no? Entonces, tanto Freud como Nietzsche se enfocan a describir al hombre como es, no como quisiéramos que fuera. Y bueno, también en su momento Carlos Marx pues hace una crítica ardua, ¿no?, a todo el tema de la parte socioeconómica, introduce en nosotros el concepto de ideología, en el cual en su apreciación toda la academia, la cultura, la educación, los valores están hechos para que ese modelo económico prevalezca, es decir, la separación de clases. Entonces, para él no es necesariamente que sean verdaderos la filosofía, los valores, la cultura de esa sociedad, sino que están hechos para que se sostenga el modelo económico, ¿no? Entonces, no necesariamente son verdaderos. Entonces, habla de este concepto de la ideología y hace, bueno, entre muchas otras críticas, también una crítica fuerte a la religión, ¿no?, en la cual comenta que el opio del pueblo pues es la religión, y es lo único que lo hace, esa droga, sostenerse en un mundo injusto. Entonces, pues los tres hacen una sospecha fuerte a su época, a la filosofía de su momento, a los valores de su momento, y por eso Paul Ricoeur los llama los tres grandes maestros de la sospecha. Bueno, amigos, pues gracias y que estén muy bien. Bye bye.